Convivencia, como perros y gatos. En medio de este aislamiento mundial, hay varios países que están reportando ese sorprendente aumento de casos de denuncia de violencia intrafamiliar. En algunos países ha aumentado hasta en un 80%. Pareciera que para algunas personas convivir en familia se ha convertido en algo difícil. ¿Cuál podría ser la causa de esto? Aunque somos parte de un mismo núcleo familiar, es importante que hoy entendamos que somos diferentes. No todos piensan igual a nosotros, ni sienten igual ni ven la vida igual. Dios nos hizo únicos y cada miembro de nuestra familia tiene su propia identidad. Es ahí donde la raíz de muchos conflictos es pretender que los demás sean iguales a nosotros, querer que piensen, sientan y expresen de la misma manera en que nosotros nos expresamos. Mira que en la casa hay unos que hablan más, hay unos que les gusta el juego, hay otros que se distraen estando pendiente del orden de la casa. Cada uno es diferente. En un hogar conformado por papá y mamá y sus hijos, aunque por motivos de herencia físicamente somos parecidos, no significa que todos somos iguales y que pensemos o sintamos de la misma manera. El hecho de llevar una vida de activismo, donde cada miembro de la familia, cada día salen algunos a trabajar, otros a estudiar, otros a estar pendientes de los quehaceres de la casa, todo eso nos mantiene ocupados y distraídos. Este activismo en algunos casos ha vuelto las relaciones un poco distantes y sin darnos cuenta nos conocemos menos, aunque vivimos en la misma casa. Es donde se llega a afirmar que aunque muchas personas tienen casa, no tienen hogar. Ahora que estamos las 24 horas del día encerrados, compartiendo el mismo espacio, algunos en su casa tienen un solo televisor, viendo las mismas noticias, alejados del contexto social, y añadamos algunos antecedentes de problemas relacionales que ya venían presentándose en el hogar. Cuando quiero que los demás sean iguales a mí, esto sí que es un verdadero problema. Ahí es donde comienzan las imposiciones, los reclamos, las ofensas, y empeora cuando cada uno quiere su propio espacio, como si cada uno fuera una isla en el océano de esa casa. En pocas palabras, nos damos cuenta que aunque vivimos en la misma casa, no sabemos convivir en armonía. ¿Qué nos dice Dios acerca de esto? Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 133, versículo 1, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Para algunas personas esto no ha sido lo más fácil. Entendamos que algunas personas se levantan, tienen diferencias, pero salen de la casa a trabajar, salen a estudiar, se relacionan con otras personas durante el día, regresan más tarde o regresan en la noche, muy posiblemente con un mejor ánimo o con un ánimo empeorado por las circunstancias que tuvieron que atravesar en el día. Pero ahora, cuando no estamos de acuerdo, no puedes salir de la casa. Tienes que permanecer en ese mismo lugar y compartir con las mismas personas. Y Dios quiere, por su palabra, que aprendamos a habitar juntos en armonía. Dios conoce muy bien la condición del hombre, y Dios sabe qué tan difícil para algunos es la convivencia. Por eso en la palabra Él nos deja unos principios bien claros que nos ayudan a vivir en armonía. Y vamos hoy a mirar 5 de esos principios. Principios para vivir en armonía en nuestro hogar. El primer principio que vamos a leer es el siguiente: hay armonía en el hogar cuando permitimos que Dios gobierne primero nuestra vida. Alguna vez estaba hablando con uno de mis hijos
y él declaraba: es que en esta casa el que manda es Dios. Cuando escuché esa frase, esa declaración de él, entendí que para mi hijo era muy claro que hemos permitido en nuestro hogar que sea él el que gobierne. En esta casa se hace lo que Dios quiere. Por eso el Salmo 127:1 lo establece. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si no es Dios el que toma el control del ambiente, del carácter, de nuestras vidas, en medio de nuestro hogar, cualquier trabajo y cualquier cosa que se haga será en vano. No tendrá los mejores frutos, no tendrá los mejores resultados. Así que es bueno, podrías estos 5 textos que vamos a leer, escribirlos y colocarlos en una parte visible de tu casa para recordar estos 5 principios para vivir en armonía, y cuanto más ahora en este tiempo de cuarentena. El 1 es el Salmo 127:1, permitiendo que sea Dios el que gobierne en nuestra casa. El segundo principio para vivir en armonía es el siguiente: hay armonía en el hogar cuando cada miembro del hogar conoce y cumple bien sus roles. Cada uno dentro del hogar tenemos unas tareas diferentes, tenemos unas funciones diferentes y unos niveles de autoridad diferentes. Colosenses capítulo 3 versículo 18 confirma cuáles son esos roles dentro del hogar. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 3 versículo 18 dice lo siguiente: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Así que Dios se está refiriendo a la mujer y está dentro de esos roles del hogar, recordándole a la mujer que la responsabilidad del hogar recae en el varón y que ella como esposa está llamada a ser ayuda idónea y a fortalecer, a establecer ese ambiente de armonía dentro del hogar. Tanto así que también una de las cosas que ha generado conflictos y ha generado diferencias es cuando las personas no saben decir las cosas y quieren imponerse. Por eso dice la palabra de Dios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pero no solamente Dios le habla a la mujer, también le habla al esposo. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Por naturaleza, la tendencia del hombre es ser áspero cuando saluda a sus amigos, cuando se rodea de otras personas. Pero esa esposa no son los amigos que están en tu trabajo. Esa mujer es la madre de tus hijos, es la persona que Dios colocó a tu lado como ayuda idónea. Por eso Dios mismo le dice al varón: cumple el rol de amar a tu esposa y no ser áspero con ella. Estos roles están muy claros en la palabra de Dios. Pero no solamente habla de la esposa, habla a los hijos. Y a los hijos, dentro del rol que deben cumplir en el hogar, dice: obedeced, hijos, a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Así que, jóvenes, mira, desde que en este ambiente en que estás en casa, ya no estás en el colegio, ya no puedes salir a compartir en el tiempo de descanso con tus amigos. Ahora estás compartiendo con papá, con mamá, con las personas que hacen parte de esa casa. Y algo que va a ayudar a mejorar el ambiente y las relaciones dentro de la casa en medio de este tiempo tan difícil que se está viviendo en todo el mundo es ser obedientes, es ayudar, es no contradecir,
es aportar a través de un ambiente de obediencia y de respeto hacia tus padres. Pero también la Biblia le habla a los padres de cómo corregir a sus hijos. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La Biblia está diciendo que como padres, aunque tenemos autoridad sobre nuestros hijos, no podemos abusar de esa autoridad. No podemos como padres recargar a nuestros hijos con tareas que muy posiblemente lo que va a generar en ellos es desánimo, va a generar en ellos estrés. No podemos recargar. Sí hay cosas que tenemos que hacer entre todos, pero tenemos que tener un cuidado de exasperar a nuestros hijos. También la manera en que la Biblia está diciendo de que padres no exasperéis a vuestros hijos es muy posiblemente refiriéndose a una mala corrección. Cuando los hijos no hacen las cosas como tú quieres o en el tiempo que tú quieres, ¿cuál es tu reacción? ¿De qué manera le corriges? La palabra de Dios está diciendo: corrígelo a la manera de Dios, con ciencia y con sabiduría. Así que en Colosenses, en solo estos 4 versículos, podemos ver cuáles son los roles del esposo, la esposa y los hijos dentro de un hogar para que haya una verdadera armonía. También hay armonía en el hogar cuando aprendemos a controlar nuestro carácter. El carácter, algo difícil, tiene que ver con nuestro comportamiento. Y el carácter es como las olas del mar. Es movido algunas veces por las emociones. Es fácil de mover el carácter a través de las circunstancias. El carácter siente como el clima. Cuando está haciendo mucho frío, podemos sentirlo en nuestro cuerpo. Cuando está haciendo mucho calor, fácilmente nos fastidiamos. Lo mismo pasa con el carácter. El clima de las circunstancias afecta el carácter. Pero Dios nos llama a tener el carácter de Cristo. Dios nos llama a asumir las circunstancias con madurez. Vamos a mirar en Efesios capítulo 4 versículo 26 qué dice Dios del carácter del hombre, porque Dios nos conoce y dice en Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí está hablando Dios y está diciendo: airaos, pero no pequéis. O sea que Dios sabe que el ser humano se puede indisponer. Pues Dios sabe que el ser humano por las circunstancias se puede enojar. Dios sabe que el ser humano se puede airar. Pero una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que yo hago o cómo actúo en el momento en que me siento airado. Dice: airaos, pero no pequéis. No salga el sol sobre vuestro enojo. Cuando habla de no salga el sol sobre vuestro enojo, está diciendo que en nada ayuda a acumular las ofensas o acumular la ira día a día. Dice que cada día se debe cerrar como un capítulo que se cierra cada día. Que lo que vivimos el martes o el miércoles, cada día tiene su propio afán. Cada día tiene 24 horas. Cada día es un ciclo de la vida, en el cual Dios nos está mostrando por su palabra que si queremos vivir en armonía, debemos aprender a no acumular la ira, a no acumular el enojo. Tanto así que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que no podemos acostarnos con conflictos en nuestro corazón, ya sea con nosotros mismos o con las demás personas que hacen parte del hogar. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia de dar lugar al diablo? Que cuando tú te enojas, estás creando también resentimiento en las otras personas. Y cuando las otras personas se resienten, también se van a enojar. Y así están todos enojados,
Todos están sensibles y todo eso es lo que el enemigo quiere, porque una casa dividida no prospera. Una casa dividida no puede prosperar. Si queremos salir en victoria de toda esta situación que estamos enfrentando a nivel mundial, si la Biblia dice una casa dividida no prosperará, quiere decir que nosotros debemos tratar y luchar y esforzarnos por mantenernos unidos, porque donde hay unidad hay unción, donde hay unidad está la presencia de Dios, donde hay unidad hay sanidad, donde hay unidad hay alegría, y un corazón alegre constituye un buen remedio, pero un espíritu triste seca los huesos. Hay armonía en el hogar cuando sabemos decir las cosas. Para algunos nos es difícil saber decir las cosas. No es que no se pueda hablar, es cómo lo decimos, en qué momento lo decimos, con qué intención lo decimos. Saber decir las cosas. Muy posiblemente en esta cuarentena tenemos que ejercitarnos y lograr el día en que se levante este tiempo de encerramiento, salir de nuestra casa hablando mejor, que hayamos aprendido a decir las cosas de la manera que Dios quiere que nosotros las digamos. Efesios capítulo 4 versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, no debe salir de nuestra boca palabras que ofendan, no debe salir de nuestra boca groserías. Sí, hay cosas que te exasperan, hay cosas que puede que no te gusten, cosas que te fastidian, cosas que te enojan. Pero cuida tu manera de hablar, es lo que está aconsejando Dios a través de la palabra para tener un hogar en armonía. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes. Que nuestro lenguaje en el hogar sea un lenguaje agradable. Que nuestro lenguaje en el hogar sea un lenguaje que transmita paz, seguridad y confianza. Porque de lo contrario, así contristamos al Espíritu Santo. Por eso el versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice que el Espíritu de Dios se entristece cuando nosotros decimos palabras corrompidas, cuando nosotros hablamos de la manera incorrecta. Dios dice que nos ha dado poder en nuestras palabras, que con ellas traemos vida o con ellas traemos muerte. Y lo que necesitamos hacer en nuestro hogar es declarar palabra de vida, palabra de fe, palabra de esperanza. Hay armonía en el hogar cuando no le echamos leña al fuego. Y yo sé que ustedes me entienden qué es echarle leña al fuego. Cuando alguien en la casa se levanta con un ánimo un poco conflictivo y entonces le echamos leña al fuego. Seguimos insistiendo en añadir a esa persona motivos para que se exaspere más, para que se levante, para que genere más conflicto. Proverbios 15:1 nos enseña que cuando alguien busca la pelea, debemos saber reaccionar frente a eso. Dice Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Lógicamente que no es fácil para todos estar encerrados. Y no es tanto por compartir en familia. Simplemente es el hecho de el cambio de hábito, el cambio de vida. Pero cada uno sufre su duelo, cada uno tiene la manera de sentir este encerramiento. Pero asimismo, el día en que alguno de la casa quiera salirse de control, enojándose, hablando palabras que no debe decir o levantando la voz, Dios nos dice qué debemos hacer y cómo reaccionar frente a ese comportamiento. Y dice: la blanda respuesta quita la ira. No te iguales a la persona, no subas el tono de voz.
sino enséñale por la palabra a que tome control de sus emociones, porque todos estamos siendo afectados de alguna u otra manera, ya sea por las noticias, ya sea por lo que nos están comentando otros familiares en otras partes del mundo o en otras ciudades, ya sea por la economía, porque estamos pensando en los compromisos económicos que cada uno tenemos, el arriendo, la alimentación, las deudas que se venían trayendo. Todas esas cosas hacen que el corazón se cargue. Pero si permitimos que sea Dios el que tome control en nuestro hogar, en nuestra casa, tenlo por seguro que así, juntamente con la prueba, Dios nos da la salida. Así que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando alguien te quiere ofender y tú quieres responder con otra ofensa, entonces es como un fuego que se va encendiendo y cada vez está quemando más y está ardiendo más y está acabando con más árboles. Esas ofensas entre el esposo, entre la esposa, está quemando el alma y el corazón de los hijos y de las personas que son testigos de esas situaciones. Así que le invito a que en este momento le pidamos al Espíritu Santo que tome control de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestras emociones, de la atmósfera en nuestra casa, y que cada una de estas palabras, estos versículos que vamos a escribir, que vamos a tener presente para que estemos viviendo todos juntos en armonía, se haga una realidad en nuestra vida y podamos dar testimonio de que aprendimos en el nombre de Dios a vivir, a amarnos, a aceptarnos, a respetarnos, a apreciarnos como familia. Amado Dios, te doy gracias hoy porque tú eres bueno, Señor, y porque tú nos estás acompañando. No estamos solos en casa, tú estás con nosotros. Tú dices que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y aquí tú estás, Espíritu Santo, en medio de esta reunión familiar. Estás, amado Dios, en nuestra casa. Abrimos las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón, pero también las puertas de nuestra casa, para que tú entres, para que tú habites y tomes control, Señor, de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestras relaciones. Ayúdanos, Padre Santo, como esposos, a crecer, Señor, en el buen trato y en el amor hacia nuestra esposa. Ayuda, Padre Santo, a cada esposa a entender y a valorar el esfuerzo de su esposo. Espíritu de Dios, ayuda a los hijos, Señor, a ver, Padre Santo, todo lo que están haciendo sus padres para protegerlos. Pero también te pido, Espíritu de Dios, que nos ayudes a ser buenos padres. Padre Santo, ayúdanos a corregir, a instruir bajo el temor de tu palabra, bajo tus principios. No queremos, Padre Santo, hacer daño a nuestros hijos, a nuestra esposa, a las personas que nos están rodeando en este momento. Mira, Padre Santo, esas personas que a través de esta enfermedad, ya algunos de los miembros de su casa están en un hospital, que no los pueden ver, que no los pueden visitar, que algunos no saben si los van a volver a ver, pero tú nos has guardado a nosotros y podemos vernos a nuestros ojos, podemos compartir en la mesa, comer juntos, podemos disfrutar estos tiempos de buscarte a ti, podemos recrearnos, amado Dios, y valorarnos como familia, como hogar. Cubrimos con tu preciosa sangre cada hogar, cada vida. Te pedimos que coloques muro y antemuro de protección en cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.